titula Sirviendo por su amor con amor. Este es nuestro tema número 26 y hoy, hermanos, vamos a hablar de liderazgo idóneo. El liderazgo idóneo. Recuerden que no estamos llevando la predicación expositiva como tal, estamos en temas, aunque llevan una secuencia, pero quizás estas enseñanzas apuntan un poquito a ese formato de predicación expositiva, pero son temas realmente o enseñanzas temáticas. Pero Dios nos ha bendecido tanto porque la verdad es que desconocemos mucho acerca del ministerio pastoral, del liderazgo bíblico de ancianos. Así que necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, nos dé el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento de de cómo nosotros elegir esos hombres fieles, esos hombres que el Señor ha cualificado, el Señor ha llamado para ese ministerio. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Mi Dios, te damos las gracias porque nos has permitido estar nuevamente aquí. Mi Dios, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, reconocemos que estamos aquí por tu amor, porque a ti te ha placido. Reconocemos que has obrado en nuestras vidas de una manera extraordinaria, muchas veces incomprensible para nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras malas motivaciones, malos deseos, incluso, Señor, de pecados que nosotros hemos cometido, tu gracia sigue sosteniéndonos. Mi Dios, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia local. Gracias. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo obre en nosotros en esta mañana, en este mediodía ya. Señor, que tu Espíritu obre en nuestro entendimiento, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, que como iglesia podamos ser firmes, que podamos ser fieles a tu palabra. Señor, que no seamos oidores simplemente, sino que seamos también hacedores de tu palabra. Señor, sabemos por lo que dice tu palabra que el oidor sin obedecer, Señor, recibe consecuencias terribles. La palabra nos enseña que aquellos que solamente oyen sin obedecer recibirán una retribución, Señor. Son endebles, son débiles. Serán arrastrados, Señor, por la doctrina errada, por falsos maestros, por falsos profetas, por falsos pastores. Te suplicamos que nos ayudes, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos ayudes a perseverar. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. En una ocasión, un joven cristiano reprochó y reprendió a las iglesias de su época por su hipocresía al mostrar más preocupación por la apariencia de los edificios de las iglesias que por la cuidadosa selección de los líderes de esas iglesias. Aquel joven se dio cuenta que en aquellos días muchos construían sus edificios para sus iglesias con sus paredes y columnas de lustroso mármol y sus altares tachonados de joyas. Y sin embargo, para la elección de los ministros no se presentaba ninguna atención, ninguna preocupación, porque los ministros cumplieran con los requisitos que la palabra de Dios establece. Esto, hermano, sucedió en el 394 después de Cristo. Hoy en día se comete el mismo error en numerosas iglesias. Muchas iglesias parecen desconocer los requerimientos bíblicos para sus líderes espirituales.
La iglesia parece desconocer la necesidad y la responsabilidad que tiene la iglesia, que tiene de examinar a todos los candidatos para el liderazgo a la luz de los patrones bíblicos. Cada persona que desea ser anciano o pastor o diácono debe ser probado por la iglesia, según Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 3, perdón. Ahora escuche estos datos. Un destacado periódico evangélico de Norteamérica reunió a 5 pastores divorciados y les pidió que compartieran sus sentimientos, sus experiencias y sus puntos de vista sobre el divorcio y el ministerio. El equipo del periódico publicó el debate porque creían que el creciente problema del divorcio entre ministros tenía que ser enfrentado de una forma abierta y honesta. El artículo afirmaba que un creciente estudio sobre el porcentaje de divorcios en los Estados Unidos mostraba, escuche esto hermanos, mostraba que los pastores estaban en tercer lugar en la escala, superado únicamente por los doctores en medicina y los policías. Las ideas de los pastores sobre el divorcio se presentaron en el periódico en un formato abierto al debate. Junto a esas ideas se publicaron las respuestas de 7 conocidos líderes, que no dicen sus nombres, evangélicos a los comentarios de los pastores divorciados. Pero ahora escuche esto. Lo que llama la atención del artículo es que ninguno de los 7 líderes mencionó los requisitos necesarios para los líderes que se establecen en Primera de Timoteo 3 y en Tito 1. Esto revela, hermanos, una terrible ignorancia en la comunidad cristiana en relación con la firme insistencia de las Escrituras en los requisitos de Dios para los líderes de las iglesias locales. Lo que demuestra a su vez que las iglesias y las denominaciones han reemplazado los patrones bíblicos por los propios. Esto, queridos hermanos, es realmente trágico, aunque tú no lo veas de esa manera. Es por esto, mis hermanos, que estoy convencido que Dios nos ha guiado a hablar de la importancia del liderazgo idóneo dentro de la iglesia. Y para nuestra enseñanza, hermanos, veremos solo 2 encabezados. En primer lugar, vamos a hacer una introducción general al liderazgo idóneo. Y en segundo lugar, vamos a ver la necesidad de ancianos capacitados para el liderazgo. Así que veamos en primer lugar una introducción general al liderazgo idóneo de la iglesia. Y vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice la escritura, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. A la mitad, hermanos, de la carta, el apóstol Pablo aborda este tema de una forma más profunda, pero dando una instrucción a Timoteo acerca del carácter de los ministros.
Pablo, después de de haber sido librado de su primer encarcelamiento en Roma, volvió a visitar varias de las ciudades en las que él había ministrado, incluyendo la iglesia de Éfeso, donde Pablo había dejado a Timoteo para enfrentar problemas que habían surgido en la iglesia de Asia, tales como la falsa doctrina, el desorden en la adoración y el tema que nos ocupa, la necesidad de líderes idóneos para el ministerio. Pablo instruye a Timoteo para que estableciera un liderazgo sólido, un liderazgo íntegro y moralmente puro y maduro, que esté anclado en el Evangelio de Jesucristo para poder defender la verdad. Es por eso, mis hermanos, que Pablo comienza diciendo: si alguno desea obispado, o si alguno desea ser pastor o desea ser anciano, es bueno que lo desee, pero es necesario, dice Pablo, es necesario que el que desea ese oficio debe ser irreprensible. Es decir, debe de tener una buena reputación que se deriva de la integridad del corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo, como dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto, mis hermanos, debe de ser así, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, dice Pablo en 1 Timoteo 3:15. Y mis hermanos, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad significa que la iglesia debe de tener una conducta de acuerdo con esa verdad, es decir, la palabra de Dios. La iglesia es la estructura que sostiene y presenta el evangelio al mundo. Como dice Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: vosotros sois la sal de la tierra, y vosotros sois la luz del mundo. Por esa razón, queridos hermanos, la conducta de la iglesia y por supuesto sus líderes es de suma importancia. Es de suma importancia. Por lo tanto, lo que Pablo está enfatizando aquí es que el liderazgo es una labor basada en el carácter, en la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la falta de integridad pastoral no es un problema solo para las iglesias locales, sino también para la sociedad en general. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, dice Pablo, es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, mi hermano, cuando la vida de los pastores no corresponde con las cualificaciones de liderazgo estipuladas en las Escrituras, tenemos graves problemas. Es por esto que Pablo expuso las cualidades de liderazgo que se esperan de quienes son llamados y desean servir a Dios. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿cuáles son algunos de los problemas que nosotros enfrentamos cuando el liderazgo de la iglesia no cumple con los requisitos que la palabra de Dios demanda para ese oficio? Puede haber muchísimos, hermanos, pero yo quiero ver solamente dos. Dos. En primer lugar, mis hermanos, cuando nosotros, la iglesia, no somos responsables de ver las cualificaciones
de un líder de nuestra iglesia, cuando nosotros no nos involucramos en eso, viene la disminución del estándar. Cada vez que nosotros disminuimos el estándar de las escrituras en cuanto al oficio del pastor y o anciano, lo más seguro es que habrá una terrible corrupción, una terrible falta de integridad, tanto moral como doctrinal. En segundo lugar, y como consecuencia de esa corrupción, habrá una terrible falta de respeto hacia la posición pastoral. Yo no sé si ustedes vean las redes sociales, pero ¿qué es lo que dicen de los pastores? ¿Qué es lo que se habla de los líderes? Que se hacen ricos con las ofrendas de la iglesia, que andan viajando, que son unos bandidos, que son esto, que son aquello. Pero no solo los de afuera, también los de adentro. Y esto sucede, mi hermanos, porque cuando la iglesia mira lo que está pasando en la vida de aquellos que deben ser ejemplo, van perdiendo el respeto por la posición pastoral. De forma general se pierde el respeto a la imagen del pastor. Pero como he dicho, ya no solo por parte de la iglesia, sino también por parte de la sociedad no creyente, a quienes se les debe de dar un testimonio de la verdad, de la cual la iglesia es, dice Pablo, que es columna y baluarte. Ahora bien, mis hermanos, el instrumento humano que puede ser los mismos pastores de una iglesia o un pastor o varios pastores para la elección de otros pastores, pero la iglesia, mis hermanos, el instrumento humano que es la iglesia, así como las cualificaciones de un pastor, son extremadamente importantes para el pastorado. De ahí que Pablo dice a Tito en el capítulo 1, verso 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y ahora escuchen, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mis hermanos, esto es de suma importancia. La iglesia juega un papel importante en el ministerio del pastor o en aquellos que están, que son candidatos al pastorado. Es una realidad, sus cualificaciones. Existe un instrumento humano que hace la elección para establecer a un pastor calificado. Ha visto su vida, ha visto las cualificaciones en la persona, pero mis hermanos, es Dios quien hace ese llamado. Por esa razón es importante, hermanos, mencionar que el fundamento para el pastorado es el llamado de Dios. Las cualificaciones y el que la iglesia elija a esos pastores en base a las cualificaciones, mis hermanos, es de suma importancia. Pero el llamado, mis hermanos, es el fundamento de eso. Las cualificaciones son lo que acredita a quien ha sido llamado a pastorear. Es por esto, mis hermanos, que debemos hacernos la pregunta: ¿quién elige a los pastores primariamente? Bueno, la respuesta a esa pregunta la encontramos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién puso a los pastores? El Espíritu Santo. ¿Y para qué han sido puestos estos pastores? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, el Señor ganó con su propia sangre. Mis hermanos, este texto
da por sentado, establece claramente que quien está liderando en una iglesia como pastor es porque ha sido llamado por Dios. Eso es lo que establece este texto. Ha sido el Espíritu Santo quien ha puesto a esa persona como pastor para guiar, proteger, alimentar a su iglesia. Y esto, mis hermanos, debe llamar poderosamente nuestra atención para pensar en el significado tan importante del pastorado. Porque por así decirlo, hermano, es Dios quien ha puesto su mano sobre aquel hombre para que pueda llevar a cabo esa labor de manera fiel. Por lo tanto, y porque ha sido Dios quien ha hecho el llamado y ha puesto su mano sobre aquella persona para el ministerio, mis hermanos, cada pastor rendirá cuentas a Dios. Además que durante su ministerio debe rendir cuentas a otros ministros, a otros siervos. Escuche esto, hermano, que señala el principio regulador. Dice: los pastores son escogidos de la masa de creyentes en la iglesia. ¿Cómo se hace eso? El principio regulativo cita Mateo 19:19 diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El principio regulativo dice que de aquí se infiere que todos somos iguales. Y los iguales no tienen poder de autoridad espiritual entre ellos. ¿Por qué? Porque son iguales. Esto significa que si un hermano ha empezado un estudio bíblico, incluso ha traído a otros por su testimonio para Cristo, aún si está instruyendo a otros en la fe, escuchen esto, hermanos, no debería hacerse a sí mismo pastor sobre los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son iguales. Escuche ahora cómo cierra el principio regulativo. El Señor de la iglesia es Carlos. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Entonces, hermanos, ¿a quién debemos recurrir en oración para que Él levante pastores? A Cristo. Note cómo cierra esto. El Señor de la iglesia es Cristo. Y solo Cristo pone en el oficio a sus ministros. Por lo tanto, mi hermano, el llamado al ministerio tiene dos vertientes, por así decirlo. Tiene el llamado interno y el llamado externo. El llamado interno se caracteriza por esa inclinación que aquel hombre siente de servir a Dios en ese oficio. Como dice Pablo: si alguno desea obispado, buena obra desea. ¿Sí? El obrero anhela ser pastor. En otras palabras, aquel aspirante debe de estar seguro de que es un ministro, que Cristo le ha dado la capacidad o le está capacitando y le está poniendo el deseo de servir a su iglesia, como dice el profeta a Jerusalén. En Isaías 41:27, os daré un mensajero de buenas nuevas. Mi hermano, Dios da el oficio, pero también Dios designa a la persona. Pero la iglesia tiene que observar esas cualificaciones. Hermanos, nosotros
jugamos un papel extremadamente importante en todo esto. Y yo le aseguro, hermano, que si nosotros hacemos eso, será más difícil que los falsos maestros estén presentes en las iglesias. Pero como ahora dicen que no debes de juzgar al ungido del Señor, pues nadie juzga, ¿verdad? Pero mis hermanos, no solo es el deseo interno, la persona quiere servir a Dios, la persona tiene ese deseo, está seguro de que Dios lo está llamando. Pero no solo es eso, sino que también Dios lo capacita. Dice Pablo en 2 Corintios 3:5, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto. Mis hermanos, los dones y las cualidades de un hombre son parte de las credenciales de que Cristo ha puesto a ese hombre en el oficio pastoral. Pero también en este hombre vemos la disposición y la disponibilidad. No solamente tenemos a un hombre que anhela ser pastor y que Dios le está capacitando. No, también vemos la disposición y la disponibilidad. Muchas veces, hermanos, estamos dispuestos a servir, pero no estamos disponibles. Pues entonces ven, hermano, para que sirvas en esto. Pero es que no puedo. Entonces vemos tanto la disposición como la disponibilidad. Este hombre hará o dejará de hacer lo que sea necesario para poder hacer aquello que él desea hacer: servir a Dios y a su pueblo. ¿Por qué? Porque precisamente es un llamado que Dios está haciendo en ese hombre. Es una obra de Dios en el corazón de esa persona. Ustedes deben de ver eso, hermanos. Ustedes necesitan ver esas cualificaciones. De ahí, mi hermano, la enorme necesidad de que los pastores y o ancianos sean capacitados para el ministerio. Es necesario. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, la necesidad de ancianos capacitados para el pastorado. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mis hermanos, la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que siempre hay una gran necesidad de servidores, de pastores, de diáconos, hombres fieles a su llamado, comprometidos con la labor a la cual han sido llamados a ejercer. Y como siempre, mis hermanos, existe esa necesidad de que haya más pastores. El error más frecuente que cometen las iglesias que desean establecer el liderazgo de ancianos es designar a hombres no cualificados bíblicamente. Es tentador, mi hermano, permitir que hombres no calificados ni preparados asuman el liderazgo en la iglesia cuando existe una necesidad. Sin embargo, generalmente la iglesia no se da cuenta de que esto, mis hermanos, es un camino seguro para dañar a la iglesia, para dañar el testimonio de la iglesia, y quizás es el camino al fracaso. Y digo quizás, mi hermano, porque
Digo quizás el camino al fracaso porque no siempre es así. Dios en su infinita misericordia obra de manera extraordinaria en la vida de aquel o de aquellos hombres sin ninguna o poca preparación y que ha sido puesto como pastor por otros. Aunque esto no elimina, mi hermano, la realidad de lo que la palabra de Dios demanda de cada líder. Pero mi hermano, muchas veces, no sé si decirlo así es correcto, pero muchas veces Dios tiene que estar corrigiendo nuestros errores como iglesia. Tenemos una responsabilidad como iglesia. Ver cuáles son las cualificaciones de ese hombre, estudiar primera de Timoteo capítulo 3 y Tito 1 para que yo pueda estar seguro de que aquel hombre o aquellos hombres me van a pastorear, porque yo me voy a someter a ellos. Por eso, mi hermano, la principal preocupación que nosotros vemos en el Nuevo Testamento con respecto al liderazgo de la iglesia se relaciona con los hombres que son adecuados para ministrar como ancianos y diáconos. Mis hermanos, los oficios en la iglesia de Dios no son cargos de honor concedidos a individuos que han asistido fielmente a la iglesia o personas de edad mayor. Tampoco son posiciones de juntas directivas para acomodar a buenos amigos, contribuyentes, amigos ricos o personalidades carismáticas. De hecho, mis hermanos, ni siquiera debemos fijarnos en las capacidades teológicas, ni siquiera en eso, o en su preparación académica, que aclaro, son muy importantes. Pero hay personas muy bien preparadas teológicamente, académicamente, con doctorado en Biblia, pero no son llamados a pastorear. Lo que nosotros debemos tener en cuenta, mi hermano, es el carácter del cual habla 1 Timoteo 3. ¿Por qué? Porque eso es fundamental. Es por esto, mi hermano, que cuando alguien ocupa la posición de pastor, es porque se da por sentado de que Dios lo ha llamado para ello. Y como Dios lo ha llamado, entonces Dios lo sigue transformando en su carácter, Dios sigue obrando en él, lo sigue capacitando y lo sigue equipando para el ministerio. Qué duro, mi hermano, es saber que hay muchos hombres liderando y pastoreando en una iglesia sin ser llamado, sin que la iglesia vea las cualificaciones, sin que haya nadie quien diga: ¿por qué vas a poner a tal persona? Estos hombres pastorean solo porque sus padres, que son o fueron pastores, les heredaron el ministerio. Y como la Biblia dice que el ministerio se hereda, pues entonces hacemos eso. ¿Sí dice la Biblia eso, hermano? El ministerio no se hereda. Es un llamado de Dios. Por esto, mi hermano, qué importante es entender que la persona puede tener dones, talentos y una gran preparación teológica, pero si no ha sido llamado por Dios y si no tiene el carácter santo probado por la iglesia, esa persona va a dañar a la iglesia y por lo tanto no tiene el respaldo de Dios. Mi hermano, el Nuevo Testamento es enfático en este aspecto. Y Pablo enfatiza que una iglesia bien constituida debe de tener líderes calificados y aprobados. Yo sé que quizás algunos no estén de acuerdo con esto, porque quizás el espíritu de la época que nos hace ser tan condescendientes, ¿verdad? Decir: ah, hombre, ¿tiene el deseo? Sí, pero pues
Pues es bien borrachín. Ah, hombre, se le va a quitar. Ponlo. O tiene un mal carácter. Es pendenciero. Es agresivo. No cuida a su esposa. La maltrata. Ah, pero pues también hay que ver la esposa qué le dice. No, hermanos, eso no está en discusión. Necesitamos hombres fieles, hombres probados. Mis hermanos, cuando Pablo establece los requisitos para los ancianos en su carta, lo que Pablo está haciendo es una lista pública para guiar a la iglesia local en la elección de sus ancianos. Que a veces es tan irónico, hermanos. Nosotros solamente tomamos lo que nos conviene de la Escritura. Creemos, miren, por ejemplo, creemos cosas que parecen bíblicas y, por ejemplo, leemos las noticias en el periódico. Bueno, ya no se usa eso, ¿verdad? Bueno, en los tiempos del Roy. Vemos las noticias ahora en el internet, en las redes sociales, y nos estamos frustrando. Creemos todo lo que nos dice. De hecho, mi hermano, cuando tú te enfermas, vas al médico, el médico no te conoce, tú tampoco lo conoces, él te está examinando y él te prescribe un medicamento y vas inmediatamente y te lo compras, ¿verdad que sí? ¿Por qué no le cuestionamos? ¿Por qué no lo cuestionamos? Ni siquiera lo conoces. Ah, pero cuando la palabra de Dios dice algo que atenta contra mí, ¿por qué así? Hermanos, el que nosotros seamos indiferentes a la palabra, nosotros ya estamos tomando una decisión y le estamos diciendo a Dios, yo no quiero obedecer. O sea, tú ya estás tomando una decisión, no obedecer. Y esto, hermanos, es extremadamente importante para nosotros. No solamente para ti como iglesia, como miembro, sino también para los pastores. Es un cuidado, es misericordia para ellos. Hay un hermano que me compartía ayer, me decía, cuando a mí me pusieron y me dijeron que yo me iba a hacer cargo de la iglesia, al ver que yo no tenía las cualificaciones, yo dije, yo no quiero hacerlo. Mis hermanos, es muy importante que veamos los dones y los talentos y las cualificaciones, porque esas serán las credenciales, pero necesitas involucrarte. Mis hermanos, la iglesia necesita involucrarse. Cuando Pablo le daba instrucciones a Tito acerca de cómo organizar la iglesia o las iglesias en la isla de Creta, Pablo le recuerda que designe solamente a hombres, escuche esto, moral y espiritualmente calificados para ser ancianos. Hermano, no se trata de sacar y nosotros decir, pues nosotros hacemos la elección. No, hermanos, es Dios quien lo hace, pero nosotros no podemos poner a cualquier persona. La palabra de Dios establece cuáles son los requisitos. Al establecer Pablo los requisitos para los ancianos en su carta, está guiando a la iglesia, mi hermano, para que ella elija a los ancianos y para dotarla de poder, escuche, para mantener responsables a esos ancianos.
Mire lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario. Esto no está en negocio. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mis hermanos, es extremadamente significativo que el Nuevo Testamento provea más instrucción sobre las condiciones de los ancianos líderes que sobre cualquier otro aspecto de liderazgo, mi hermano. Mis hermanos, la vida y el ejemplo de un líder es de suma importancia. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llamado para eso. El Señor le va a exigir, a él le va a pedir cuentas. Y mi hermano, eso de los ancianos pastores no se lo va a pedir a cualquier otro creyente. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. En otras palabras, la condición de la sujeción a los pastores es la responsabilidad, es la investidura. Estos hombres van a estar delante de Dios dando cuenta de tu vida. ¿Te das cuenta de eso? Y no mirar esas cualificaciones y ser nosotros, hermanos, indiferentes a eso, es no amar a estos hombres. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué se espera de un pastor? Mayor compromiso por su responsabilidad en su oración, en el estudio de la palabra, en vivir una vida de integridad, siendo fiel a la palabra, dando ejemplo a la grey de eso. Eso es lo que se espera. Claro, todos debemos ser eso, debemos ser ejemplo, todos debemos de ser santos, pero mi hermano, yo le quiero preguntar, ¿qué pasa si usted me ve a mí caer en un pecado escandaloso y ve a otro hermano pecar de la misma manera, que no es pastor? ¿Qué sucede? ¿Qué afecta más? El pecado del pastor. Y no estoy diciendo que el otro no afecte, claro que nos afecta, pero no afecta de la misma manera. ¿Qué se espera de un pastor? Mayor compromiso por su responsabilidad en la santidad, en la integridad de su corazón, pero también debe ser fiel a su llamado. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 4:1, así pues, escuchen, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Ténganos los hombres no por no por ser nosotros reconocidos en el mundo, hermanos, siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, escuche, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, fiel. Mis hermanos, es una responsabilidad extrema. Y puede ser que los pastores sean acusados en cierto modo de falta de integridad, pero hay que demostrarla. Hay que demostrarla. Y eso se trata a través de la escritura. Mi hermano, un creyente puede tener el don de la evangelización, ser usado por Dios en su capacidad, pero no estar capacitado o ser llamado para el pastorado.
Una persona puede evangelizar incluso inmediatamente después de su conversión. Hace esa evangelización informal, ¿verdad? De estar en casa con los vecinos o la calle, no sé. Empieza a evangelizar. Puede hacerlo. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a un neófito? ¿Puede ser pastor? No, no puede ser anciano. Una persona en sus primeros días de nacido, o en un año, en dos, no puede. Y mis hermanos, hay tres razones críticamente importantes por las que Dios exige esos requisitos por parte de los ancianos de la iglesia. Yo ahorita no entré en todos los detalles de lo que Pablo dice, pero los vamos a tener que ver en enseñanzas próximas. Pero otra vez, hay tres razones críticamente importantes por las que Dios exige esos requisitos por parte de aquellos hombres que van a servir a su pueblo, a sus hijos, que van a estar, esa iglesia va a estar al cuidado, por así decirlo, de ellos. Tres razones importantes, críticamente importantes. Primero, mis hermanos, la Biblia dice que un anciano debe de tener una personalidad moral intachable y estar capacitado para el uso de las escrituras. ¿Por qué? Porque es administrador de Dios. Es decir, es un mayordomo de Dios, como dice Tito 1:7. A un anciano se le confían las posesiones más preciadas y valiosas para nuestro Dios. ¿Quiénes son sus posesiones más valiosas para Dios? Sus hijos. Es por eso que tiene una posición de solemne autoridad y confianza, y que actúa en función de los intereses de Dios. El pastor, el anciano, tiene una posición solemne de autoridad y confianza de parte de Dios, y actúa a favor de los intereses de Dios. El anciano trabaja para Dios. El anciano es un siervo. Muchas veces nosotros vemos el pastorado como, no sé, como algo allá arriba. ¿Dónde voy a llegar allá? Hermano, los pastores somos sirvientes. Nosotros no somos nada, dijo Pablo. Nada, nosotros somos siervos. ¿Y sabe qué? Además, inútiles. Piensen en esto, hermano, con respecto a las cualificaciones. ¿Quiénes de ustedes como padres? Ponga atención, papá. Los que no son papás se pueden ir al baño, pero los que son papás no. Piensen esto. ¿Quiénes de ustedes como padres le confían a sus hijos, a su hijo o a sus hijos, a una persona que usted sabe que tiene problemas de alcoholismo, que tiene problemas de inmoralidad, o que es una persona completamente irresponsable? ¿Quién dice, no, mi hijo ahí está seguro? ¿Quién hace eso? Ninguno de nosotros, si somos padres responsables, haríamos eso. Pero escuche esto, ni siquiera le confiamos a un familiar en muchas ocasiones, y en otras ocasiones muy extremas, ni siquiera a sus propios padres, ¿sí o no? Ahora, yo le hago la pregunta, mis hermanos, ¿por qué suponemos que Dios le va a dejar a sus hijos a un borrachín, a un golpeador de su esposa? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no somos exigentes en ese sentido y hablamos con nuestros pastores, con nuestros hermanos, y les decimos, yo necesito saber cómo tratas a tu esposa, pastor, a tus hijos?
De hecho, como dice Pablo, que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Por qué pensamos que el Santísimo Dios permitiría que un mayordomo infiel con problemas de inmoralidad, inadecuado o incapaz se ocupará de sus preciosos hijos? ¿Por qué pensamos eso, hermano? ¿Solo porque tiene un gran conocimiento teológico? ¿Solo porque habla como los mismos ángeles? No, hermano, necesitamos exigirles que sean ejemplo. Como mayordomos de la casa de Dios, los ancianos tienen acceso, escuche esto, hermanos, como mayordomos de la casa de Dios, los pastores y ancianos tienen acceso a los hogares de la gente y a los detalles más íntimos de su vida, y allí no podemos permitir que se meta cualquier persona. Los ancianos tienen acceso a las personas más vulnerables al engaño y al abuso, y no podemos permitir que se estén metiendo personas que no están cualificadas. También los ancianos tienen la mayor influencia sobre la dirección doctrinal de la iglesia. En consecuencia, mi hermanos, los ancianos de la iglesia deben de ser hombres conocidos por la iglesia, tener una integridad demostrada y ser doctrinalmente sólidos. En segundo lugar, escuche, los ancianos deben ser ejemplos vivos de que que la gente los pueda imitar. Voy a repetir eso otra vez. Los ancianos deben ser ejemplos vivos que la gente pueda imitarlos. Pablo lo dijo en 1 Pedro 3, perdón, 1 Pedro 5, 3. Ellos son ejemplos de la grey. Los creyentes deben desarrollar el carácter. Escuche esto, hermano. Los creyentes deben desarrollar el carácter y la conducta que Dios desea para todos sus hijos. Y Dios llama a su pueblo a ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios y sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y mis hermanos, los pastores y los ancianos deben de deben de estar por delante en todo esto. La iglesia necesita ver cómo son sus pastores. Escuche lo que dice Pablo en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso, querido hermano, es necesario que aquellos que dirigen al pueblo de Dios estén moralmente por encima de todo reproche y lleven delante sus vidas santas. No estamos hablando de hombres perfectos, estamos hablando de hombres que se equivocan, pero que se someten humildemente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como dice el Evangelio de Lucas, palabras de nuestro Señor Jesucristo, el discípulo, Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Por lo tanto, mis hermanos, si los ancianos tienen un espíritu contencioso, ¿qué cree? Una iglesia bien peleonera. Es real, hermanos, es real. Las personas se vuelven inevitablemente contenciosas. Si los ancianos carecen de hospitalidad, pues las personas de la iglesia serán frías y hostiles. Si los ancianos no son esposos fieles de una sola mujer, eso, hermanos, animará sutilmente a otros a no ser fieles. Si los ancianos no se sujetan fielmente a la autoridad de la palabra, las personas tampoco se sujetarán a ella. Y así podemos seguir. Mis hermanos, gran parte de la debilidad y desviación de nuestras iglesias en el día de hoy se debe directamente a nuestro fracaso en exigir que los ancianos y o pastores de la iglesia cumplan con las normas de Dios para ese oficio.
En tercer lugar, los requisitos bíblicos, mis hermanos, protegen a la iglesia de los líderes incompetentes o moralmente inadecuados. Algunas personas están en el liderazgo de la iglesia solo por protagonismo. Es que yo siento que debo de estar ahí. Otros, lamentablemente, están engañados en cuanto a sus dones y carácter. Otros son mensajeros de Satanás infiltrados en la iglesia para arruinarla. Por eso, queridos hermanos, los requisitos públicos y objetivos dados por Dios para el liderazgo protegen a la iglesia. Los requisitos para el anciano facultan a cada congregación local y a sus líderes con los medios objetivos y correctos para evitar, o escuche esto, o quitar del liderazgo a aquellos que no se someten a la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, es que nosotros nos involucremos en todo esto. Nosotros queremos hacer iglesia, pero olvidando la escritura. Es que me parece demasiado legalista, religioso. Esto es muy lamentable, hermanos, porque cuando se predica la palabra y cuando se quiere ir en el orden bíblico, se tacha de eso. Pero ¿saben por qué es? Porque se desconoce realmente la escritura. Hoy no deberíamos llamarle cristianismo radical, no, hermano. Eso no existía en el primer siglo. Hoy le debemos llamar cristianismo, punto. Porque obedecer a Dios y someternos a su palabra no es ser radicales, eso es ser cristiano. Termino con esto. Que esto nos enseña, mis hermanos, que las normas dadas por Dios para los ancianos, las normas dadas por Dios para los ancianos de que son irreprensibles, son para proteger el bienestar espiritual y el testimonio evangélico de la iglesia. Y en todo esto, mis hermanos, cada uno de nosotros somos responsables. Mi hermano, si queremos que el evangelio siga siendo predicado con fidelidad y si queremos que nuestra iglesia viva y predique el evangelio, debemos de ser conscientes y responsables como iglesia en orar y pedir a nuestro Dios discernimiento en este tema tan crucial: elección de pastores. Escuche este texto y vea la imagen de lo que debe de ser un pastor. Juan 10, versículo 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Mis hermanos, sin duda alguna este texto está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y todas las cosas maravillosas se le atribuyen a Él. Mis hermanos, es verdad, pero esa es la imagen de lo que debe de ser un pastor y de lo que no debe de ser un pastor. Cristo es el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Pero mis hermanos, también es verdad que Cristo es el más grande ejemplo de cómo cada hombre que ha sido llamado por Dios al ministerio debe ejercerlo.
El pastor debe de estar dispuesto a dar la vida por las ovejas. El pastor debe de estar dispuesto a pasar mucho tiempo con Dios para que Él lo guíe a pastorear esas ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, fuimos llamados a mostrar a Cristo, a mostrar su carácter, no a mostrar lo que nosotros suponemos que debemos mostrar. Y si no me cree, mire lo que dice Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Escuche, haciendo Él en vosotros. ¿Notó eso? Es Cristo. Por eso, hermano, el llamado es importante, las cualificaciones son importantes y los instrumentos humanos son importantes para que sea Cristo obrando por medio de esos hombres falibles. Es Cristo. Por eso lo que la oveja debe de ver en el pastor es a Cristo. Si quiere de una forma imperfecta, pero es a Cristo. Dice, haciendo Él, quien Cristo en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, un pastor que no cumple con los requisitos, que no tiene el llamado al pastorado, nunca va a poder mostrar a Cristo. No tiene ese respaldo. Ahora escuche esto y a manera de advertencia para nosotros. Hermano, Dios quiere usar a su iglesia. Pero así como Dios no le entregaría a sus hijos a cualquier persona que no cumple, que no ha sido llamado por Él, así Cristo no puede usar a una iglesia irresponsable. Dios quiere usar a su iglesia, pero una iglesia que es santa, que vive preocupada por su santidad. Porque cuando la iglesia pierde el respeto a la santidad de Dios, hermanos, hay consecuencias graves. Mis hermanos, el impacto que la iglesia haga en este mundo será por la santidad de sus líderes y de sus ovejas. Pero si seguimos así, hermanos, con esa indiferencia, si no nos estamos involucrando en la labor que Él nos ha llamado a hacer como iglesia, yo te pregunto, ¿qué va a pasar con la iglesia? Te voy a decir lo que va a suceder. La iglesia va a sobrevivir porque es suya. La iglesia no va a perecer. Pero mi hermano, la verdad es que a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra desobediencia a la palabra, la iglesia va en dirección a una persecución inevitable, como lo fue para el pueblo de Israel, por causa de no escuchar y obedecer sus mandamientos. Hermano, el Señor está hablando a tu vida. Es importante que tú atiendas a esto. Involúcrate como iglesia. Busca a tus hermanos. Preocúpate porque en tu iglesia haya hombres fieles. Así que atendamos a esto en lo que a cada uno corresponde.
Y si hay alguien aquí que nos acompaña por primera o segunda vez, y si el Señor te permitió escuchar este mensaje y quizás en algún momento fuiste a una iglesia donde, pues sí, se vive mucho de lo que se dice con respecto al liderazgo, pero la palabra de Dios nos enseña que aquellos que están en el ministerio han sido llamados y tienen características que acreditan ese llamado. Pero si por causa de eso tú has desistido y te sientes decepcionado, porque eso es lo que sentimos en el corazón, cuando los que se suponen que deben de ser ejemplo no lo son, quiero decirte que si tu parámetro para buscar al Señor han sido los hombres, busca a Cristo en fe y arrepentimiento. Ve y clama, porque Dios tomará cuenta de todo eso. Pero te aseguro que si tú no te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, seguramente los verás ahí. Estarás con ellos. Porque no es el que nosotros seamos más buenos que los demás que nos lleva al cielo. Es el sacrificio de Jesucristo. Y solamente el sacrificio de Jesucristo. Así que cree en Jesús como tu Señor y tu Salvador y reconoce que has pecado.